Los farmacéuticos y farmacéuticas han respondido muy bien, o están respondiendo muy bien a este cambio de congreso. Estamos sorprendidos, pero gratamente, obviamente, contentos. El número de profesionales que nos vamos a congregar en el evento aún no está definido porque aún estamos con las matrículas, pero sí que es verdad que, hombre, además siendo de Bilbao y siendo un congreso en Bilbao, aunque sea virtual, esperemos llegar como mínimo a los 2000. Hombre, novedades sobre el formato, muchas, ¿no? Al final, quieras o no, yo es lo que digo, ¿no? Lo que más nos ha costado de este cambio de presencial a virtual es un poco, como digo yo, algo innato en nuestra profesión, ¿no? Nosotros somos muy de ver el paciente a la cara y eso sí que es verdad que es el gran reto, ¿no?, que hemos tenido, que pasar a un formato virtual sin perder ese nexo, ese poquito de humanidad, ¿no?, como digo yo, ese mirarnos a la cara y estar juntos. Este formato virtual va a permitir a que todos esos farmacéuticos que nunca pueden acceder a un congreso presencial, bien porque al final eres el único profesional en el pueblo y al final obviamente la farmacia tiene que estar abierta, ¿no?, los 365 días, las 24 horas. Entonces muchas veces, aunque queramos, pues no se puede. La virtualidad nos ha permitido que luego vas a tener una semana entera para poder ver lo que te hayas perdido, ¿no?, en formato en diferido. Sí que destacaría la sesión que va a haber sobre la intoxifarmación, ¿no? Decíamos, la intoxicación de formación extra que tenemos. Va a haber una sobre bulos, va a haber una sobre información veraz. Otra sesión más que me gusta mucho y que creo que va a ser importante, va a ser una en la que hemos conseguido que van a estar todos los portavoces de sanidad de los diferentes partidos políticos diciendo realmente, ¿no?, qué es lo que quieren y lo que no quieren de nosotros. En su momento, cuando elegimos el lema, ¿no?, de esiña, equiñe, seguiña, trabajando lo difícil se consigue lo imposible, no pensábamos obviamente que íbamos a estar en esta situación, pero es que así se da, ¿no? Y yo creo que nos ayudaba a remotivarnos, a poner incluso más de lo que hubiésemos puesto en el presencial para que realmente sea un congreso virtual, pero bueno, de Bilbao. Como colectivo, ¿no?, sanitario que somos, pues al final somos una profesión en la que siempre nos hemos adecuado a la situación, ¿no?, que vivía la sociedad en ese momento. En esta pandemia creo que hemos dado el callo, creo que seguimos dando el callo, ¿no? Somos, yo creo, que un colectivo muy generoso. Y lo digo no llenándome la boca, sino que creo que tenemos ahí algún gen, que yo siempre digo que tenemos algún gen defectuoso, porque tenemos un espíritu de servicio bastante arraigado. A nosotros nos importan nuestros pacientes. Y al final, pues bueno, en esta pandemia hemos intentado dar lo mejor nuestro, pero sí que es verdad que nosotros pedíamos protocolos, pedíamos EPIs, pedíamos mascarillas, porque en ningún momento se nos ha planteado el que cerrásemos, el que atendiésemos por vía telefónica, el que hiciésemos farmacia, ¿no?, telemática, ¿no? Al final hemos tenido que estar cuidándonos y cuidando al resto. Se ha demostrado además que en este momento de pandemia el qué me das para, el cómo me puedes ayudar en la farmacia, bueno, pues ha ayudado a descongestionar el sistema sanitario de salud, ha ayudado a que los pacientes y la población en general esté muy informada, que haya bastante calma, ¿no?, y que al final, pues bueno, todo el mundo haya estado atendido por un profesional sanitario. Momentos duros, muchos, estrés, ansiedad, compañeros infectados, un montón además, que han tenido que pasar su cuarentena y lo han tenido que pasar mal, incluso gente que tiene en estos momentos secuelas y obviamente fallecidos. Yo siempre reivindico que somos el primer y el último eslabón de la cadena sanitaria. En estos momentos yo creo que no somos el primer y el último eslabón de la cadena sanitaria, sino que en la pandemia hemos demostrado que también somos el del medio, ¿no? Lo decía mi padre, pero yo se lo cojo y es verdad, ¿no? Yo creo que se nos ha menospreciado un poco, ¿vale?, aunque luego ya hemos tenido muchísimos reconocimientos y tal. Y nosotros no somos un colectivo de reconocimientos, y nosotros lo que queremos es sumar, nuestro objetivo es el paciente, nosotros queremos estar ahí por aportar nuestro granito de arena. En la profesión farmacéutica siempre hemos reivindicado que podíamos hacer un poquito más, ¿no?, de lo que hacemos. Lo veníamos diciendo mucho tiempo ya y lo ponemos encima de la mesa. Luego existen situaciones en las que realmente al final dices, mira, o sea, ahora ya no es que sea una cosa que nosotros ofrecemos y tú valoras si me apetece o no me apetece, es necesario o no, ¿no?, sino que hay momentos en los que la necesidad se ve y se palpa, ¿no? Estamos hablando, por ejemplo, de vacunación. Tenemos ejemplos en nuestros países, digamos, vecinos totales, o sea, estamos hablando de Portugal y Francia. No me voy a ir más lejos porque podríamos hacer un recorrido a nivel mundial en el que ya se hicieron pruebas piloto y ahora ya está establecido en un protocolo normalizado de cada año, por ejemplo, de cómo implementando la vacunación antigripal en las farmacias se ha incrementado la cobertura vacunal, pero estamos hablando en números de un 15, 20, 25%, ¿no? O sea, es decir,
poder conseguir llegar a los objetivos que realmente se marca el Departamento de Salud. Aunque nunca hemos vacunado, sí que somos un centro de referencia. Somos un centro de referencia para las familias que nos preguntan sobre las vacunas que están en calendario vacunal y que no están en calendario vacunal, ¿no? Ayudamos un poco a los pediatras en esa labor informativa a las familias. Las campañas que hacemos, pues bueno, identificamos grupos de riesgo, porque obviamente acuden a la farmacia a retirar su medicación y les insistimos en que son grupos de riesgo y que deberían de vacunarse, ¿no? Y entonces con eso hacemos una campaña activa, lo mismo que en embarazadas, lo mismo que en niños, en gente que tiene, pues bueno, pues al final que se considera que podría ser susceptible de recibirla. Trabajadores de transporte público, trabajadores de residencias o de guarderías, ¿no? Etcétera, gente que está al final en contacto con grupos de riesgo. En lo referente a realizar las pruebas de cribado de COVID, pues realmente no entendemos muy bien por qué no se cuenta con la farmacia comunitaria. Y muchas veces cuando hablamos de farmacia estamos pensando siempre pues, en un Bilbao, en un Madrid, en un Barcelona, en el que hay un montón de farmacias, casi que te las encuentras por las esquinas, ¿no? Pero nosotros no solo hablamos de eso, nosotros también estamos hablando de que hay un montón de municipios, ¿no? En zonas más rurales en las que el único sanitario que está ahí todos los días es un farmacéutico. Nosotros ya hacemos cribados, ¿no? Hacemos cribados de VIH, hacemos cribados de sífilis, en algunas otras comunidades también hacen de cáncer de colon, hacemos incluso diferentes determinaciones, ¿no? Como puede ser de colesterol, de glucemias en sangre, y no hay ningún problema, incluso hay un montón de farmacéuticos que son además analistas. Se trata de consensuar un protocolo. Lo mismo que hemos hecho con el VIH y el sífilis, ¿no? O sea, al final también son enfermedades que igual no tienen esa trascendencia de salud pública en estos momentos, como nos pasa con el COVID. Pero en estos momentos, tal y como está ahora, ¿no? Que cada día ves en las noticias que ha salido un nuevo análisis mucho más fiable y que se va a utilizar al final en los ambulatorios o en los hospitales, en urgencias, etcétera, en los PACs. ¿Qué diferencia hay entre un PAC, ¿no? y una farmacia? Pues poco, ¿no? Si consensúas el protocolo, nosotros llevamos trabajando desde el principio del confinamiento y todo el mundo se ha fiado del protocolo de limpieza que llevo. Por lo tanto, ¿será que no lo estamos haciendo mal? No hay ningún foco que se haya dado en una farmacia, ¿no? A nivel en ningún sitio del Estado. El botiquín casero, en estos momentos, tenemos que pensar que estamos, ¿no? en un momento de pandemia, de COVID, ¿no? Sí que es verdad que tampoco tiene que variar mucho de lo que ya teníamos en casa. Y es verdad que los farmacéuticos siempre decimos que no hagáis acopio de fármacos y de medicamentos en casa, porque al final lo único que consigues es caducarse, o si no, lo que vas a conseguir es utilizarlo malamente, ¿no? ¿Qué es lo básico que tendríamos que tener en un botiquín sí o sí? Pues hombre, lo primero, algo para curar heridas. Algo para alguna quemadura, rozaduras, algún corte, etcétera, etcétera, porque eso sí que es verdad que lo puedes perfectamente curar en casa, ¿no? Estamos hablando de gasas, estamos hablando de un poco de agua oxigenada, un desinfectante, alguna povidona iodada, tiritas, poco más. Sí que es verdad que luego estaría bien tener algo más, ¿no? Analgésicos, ¿no? Estamos hablando siempre de un paracetamol, un ibuprofeno, que sirve, ¿para qué? Pues para un dolor de cabeza, para una torcedura de pie leve, para incluso sí un poquito de malestar general que podemos llegar a tener. Siempre tenemos que tener en cuenta un poquito los síntomas de alarma que tenemos que tener en cuenta ahora. Y luego hay que ver qué patologías tenemos en casa, ¿vale? No es lo mismo una familia que tenga 2 niños que unos adultos que tengan abuelo en casa o gente que tenga una diabetes o una hipertensión ya de base. El uso de mascarillas tantas horas hace que nuestra piel y nuestras mucosas se resequen, ¿no? Es lo que estamos notando muchísimo en la farmacia. Entonces ahí sí que es verdad que nosotros recomendamos, ¿no? Un buen colutorio para tener la boca pues un poquito más hidratada incluso también, algo que puede ser un estilo vaselina o alguna cosa así para hidratarnos un poquito la mucosa, incluso las aguas que solemos usar para limpiar, ¿no? Pues estarían también muy bien. Y luego, bueno, pues obviamente algo de crema hidratante para la piel, porque sí que es verdad que, pues bueno, estamos notando que estamos viendo pues las pieles pues bastante irritadas, e incluso con alergias, etcétera, a cuenta de las mascarillas. Para el botiquín de COVID, sí o sí, mascarillas tenemos que tener en casa y gel hidroalcohólico, ¿no? O luego un alcohol que puedas ayudar para desinfectar superficies y demás. En estos momentos, además, ha avanzado ya mucho la cosa y también hay unos productos especiales para desinfectar estas mascarillas textiles reutilizables, ¿no? Que tenemos, pues bueno, vamos a intentar utilizar independientemente de que hay que lavarlas con agua y jabón, que es súper efectivo, pero bueno, pues también al final pues están saliendo otros productos que tienen, ¿no? Su efectividad y su eficacia. Y las mascarillas tienen que cumplir una normativa.
Bueno, de hecho ahora acaba de haber, ¿no?, que en hospitales ya no dejan asistir con algunas mascarillas de tela. ¿Por qué? Pues porque hay muchas mascarillas de tela que no tienen ningún tipo de homologación. Voy a ir de la menor protección a mayor protección, ¿vale? Las higiénicas, que son las que utiliza todo el mundo, que son las más de tela que estamos hablando, pues serían suficientes si todo el mundo las usamos. Y las usamos bien, cubriendo bien la nariz y la boca, ¿vale? Porque eso de llevarlo aquí, pues no sirve y tal. Obviamente las higiénicas hay que higienizarlas, ¿vale? Hay que lavarlas, hay que mantenerlas limpias, dejarlas encima de la mesa, ponerlas en el codo, llevarlas de aquí, de diadema, etc. Eso no es conservar bien la mascarilla. Después de las higiénicas, que si las llevamos todo el mundo sería suficiente, pero eso es para una población que no está ni en contacto con enfermos ni está enferma, sería suficiente. Si ya podemos estar en contacto con un enfermo o podemos llegar a tener algún síntoma sospechoso de COVID, sí o sí, lo menos que tenemos que utilizar es una quirúrgica, ¿vale? Las quirúrgicas, que son las que hemos visto, pues bueno, con el formato de hospital, ¿no?, como digo yo, ¿no?, las que vemos en las películas. Esas ayudan a que el virus no se propague. Pero también volvemos a decir lo mismo, hay gente que se las pone al revés y precisamente las quirúrgicas no son reutilizables, deberían de ser de solo un uso. Las mascarillas, tanto las quirúrgicas como las superiores, no se pueden limpiar de cualquier manera porque pierden, ¿no? Aparte de lo que es la tela y cómo están fabricadas y tal y cual, tienen unas cargas electrostáticas, tienen una parte ahí, ¿no?, de química, física y cosas de estas, por decir una manera, que hace que el virus no se propague y se quede ahí. Y luego ya están las siguientes, ¿no?, las que llamamos autofiltrantes, que son las FFP2 o las KN95 famosas, que si se pueden no se pueden. En estos momentos, todas las que tienen el certificado homologado, de verdad, ¿no?, se pueden utilizar. Da igual que ponga FFP2 o KN95. Sí que es verdad que hay una casuística de que al final, como no había mascarillas, pues la legislación lo que hizo, y bueno, pues el gobierno, no solo el de aquí, sino el de casi todos los países del mundo, lo que hizo fue ser un poquito más laxos, ¿no?, en al final, pues bueno, la burocracia que necesitas a la hora de importar, pues, un producto de este tipo, ¿no? Ninguna mascarilla es 100% efectiva, eso lo vamos a tener que tener muy claro, ¿vale? Y esto estoy hablando de las mascarillas de uso de población. Ya no me meto en lo que es sector sanitario, sector médico, que ahí ya tendríamos que hablar de más cosas. Bueno, yo conocí a Docor, me voy a remontar casi a Sicilia en 1929, ¿eh? De los 25 años me estoy dando cuenta que prácticamente lo conocí cuando era un yogurín de 8 años. Yo conocí a Docor por medio de Álvaro, porque trabajaba con el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Vizcaya y yo justo, pues eso, ¿no?, en el 2003 entré en la Junta. Y pues ahí empezamos, ¿no?, que si notas de prensa, que si también para tema interno, etcétera, ¿no?, y mucho feeling y muy bien. Y luego, pues bueno, la vida da muchísimas vueltas, muchísimas vueltas, pero es lo que estamos hablando, ¿no?, por el feeling, por esa conexión que hay entre gente, ¿no?, más que luego te ves por la calle y luego es pequeñito, ¿no?, entonces al final nos vamos encontrando y hemos coincidido un montón de veces y siempre que me han llamado desde Docor para poder colaborar, yo encantada de la vida a poner mi granito de arena, porque hombre, la difusión de las noticias sanitarias y más, ¿no?, del área de la farmacia, pues creo que es súper importante, porque yo creo que somos una profesión que aún no somos muy conocidas, ¿no?, por los otros estamentos sanitarios ni por la población en general, ¿no? Y luego aparte, pues sí que es verdad que a nivel personal, luego yo tuve una maravillosa experiencia, ¿no?, de que, pues bueno, pues me presenté a una cosa y Docor estuvo ahí ayudándome, que nos lo pasamos muy bien. La cosa no salió todo lo bien que esperábamos, pero no por la parte del trabajo de Docor, ¿no?, sino pues bueno, por las circunstancias de la vida, sin más. Pero vamos, creo que hacen una labor muy buena, sobre todo pues bueno, en mi área, ¿no?, que es la sanitaria, y espero que 25 y otros 25 más y yo verlo.
Hombre, yo creo que sobre todo esa cercanía, ¿no? Es lo que hablaba yo antes, ¿no? Al final sí que es verdad que Docor, creo que es un... Docor Comunicación es muy cercano, ¿no? Es lo que digo yo muchas veces pues me encuentro con vosotros en la calle, ¿no? Y hablas por teléfono y no es... la comunicación se trata de eso, ¿no? De estrechar lazos. Y yo creo que Docor Comunicación ahí lo hacéis muy bien. Para todos los ámbitos de la comunicación, ¿no? En general, además yo creo que es una compañía que se adapta muy bien a los tiempos. Aparte que luego también tienes esos lazos de unión internacionales que en este mundo globalizado, ¿no? y lo estamos viendo ahora, pues incluso ayuda, ¿no? Porque da igual que estés en México, que estés en Bilbao, que estés en París o que estés en Cádiz, ¿no? Al final el mundo de la información es totalmente global. ¿Qué recetaría? Pues bueno, recetaría que si quieres alguien que te sepa entender, porque es verdad que también lo hacen, ¿no? Intentan saber bien qué es lo que tú quieres para adaptarse a lo que tú quieres, ¿no? Y entonces yo creo que es eso, yo creo que ese punto de cercanía yo creo que es lo más importante. Voy a decir que la aspirina, ¿no? De toda la vida y sirve para un montón de cosas, ¿no? Para dolores de cabeza, para dolores musculares, para malestar general, incluso para gente que tiene problemas de coagulación, sirve para un montón de cosas, ¿no? Y sobre todo, pues mira, lo mezclo un poquito, ayuda al corazón. Yo creo que Docor también al final es un poquito eso, ¿no? La comunicación, lo que ayuda es a las personas y a que nos entendamos.